Al principio, cuando me ofrecieron el papel, me dio un poco de miedo, las cosas como son, me asusté un poco, ¿no? Porque dije, uff, qué grande, ¿no? Me parecía algo tan grande, pero cuando empecé a investigar sobre Soledad, sobre quién fue la mujer, me di cuenta de que tenía que abordar el personaje sin pensar tanto en todo lo que había hecho, en que era santa, en todas las cosas que iba a hacer a lo largo de su vida, intentar pensar en ella como una mujer normal, con sus defectos, con sus virtudes, con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus miedos, y empecé a descubrir a una mujer que empezó siendo alguien muy tímido, muy insegura, pero que tenía algo en ella ya como muy especial y que a lo largo de su vida todo el mundo se iba a acabar dando cuenta. Y se convirtió en una mujer muy fuerte, muy segura de sí misma, superó todos sus miedos, se enfrentó a muchísimas cosas, se enfrentó a su padre, se enfrentó a luchas internas en la congregación, se enfrentó a guerras, se enfrentó a epidemias. Me dejaba realmente asombrada la forma que tenía de acercarse al enfermo, sin ningún tipo de prejuicio. Además, ella no tenía ningún prejuicio a la hora de decidir a quién cuidaba. Le daba igual la clase social, la condición, la ideología, las creencias, y ella sentía que era lo que tenía que hacer y que debía acompañar a esas personas, ¿no? Ella dio su vida por hacer que esas personas tuvieran un poquito más de dignidad en la suya, ¿no? Y a mí me asombraba sobre todo pues que no le hacías cosa a nada, no le daba miedo. Había otras hermanas quizás como más, que sí que tenían como más problemas a la hora de enfrentarse sobre todo a según qué enfermedades, ¿no? Que en mi vida real no me he enfrentado a nada especialmente grave, así muy cercano, ¿no? Pero yo me ponía en el lugar de ella y me parecía impresionante cómo se acercaba al enfermo, cómo los trataba, como si fueran parte de su familia. Claro, las siervas cuidan al enfermo como si fuera, para ellas es Jesucristo, ¿no? Y ven la cara de Jesucristo en el rostro de los enfermos. Es lo que me explicaron a mí las siervas, y interpretando yo intentaba a cada enfermo, pues ver ahí en ellos como alguien cercano, ¿no? De mi familia, a quien amara, ¿no? Porque ellas amaban al enfermo. Era una de las cosas que hablábamos con Pablo, el director, ¿no? Cuando estábamos preparando el personaje y la historia. Ellas son monjas. Claro, cuando Soledad empieza y entra en la congregación, es que en un primer momento ellas la crean con el ánimo de acompañar, ¿no? Y empiezan a asistir al enfermo, pero sobre todo de una forma como más de acompañamiento, porque ellas carecían de conocimientos. Ellas no se habían formado, no tenían conocimientos de medicina, y entonces ellas lo que se dieron cuenta es que podían hacer muchísimo más que solamente acompañar, ¿no? Y estar en esas últimas horas o en esos momentos tan difíciles, y empezaron a estudiar y aprender. Estuvieron en hospitales. Soledad estuvo junto a médicos aprendiendo, estudiando, y se dieron cuenta de que no bastaba solo con acompañar, que debían formarse. Y entonces, cuando pasó el tiempo y la congregación fue creciendo, y ellas, Soledad propuso unas nuevas normas, y entre ellas eran la formación y el estudio. Y creo que de ahí empieza todo, ¿no? Y luego pues todas las precariedades que tuvieron y todo lo que Soledad consiguió para que esa congregación perviviera y pudiese hacer la obra que estaba haciendo, ¿no? Y esa gran acción social y humanitaria que pervive hasta hoy en día. Y entonces, claro, ellas pues solicitaron que aquí en España existiese el título de enfermería para poder tener su título y fuesen reconocidas.